Me preguntaron qué pasa con la educación, con el rol de educadores. Bueno, les cuento. Espera que voy a poner así el cronómetro, así no me paso porque mis compañeras y compañeros me matan. Les cuento un poquito, soy educador en recreación, mucho de lo que diré tiene que ver con mi trabajo como docente en recreación en múltiples espacios, formales e informales, y tiene también mucha resonancia con una última experiencia que hice en la formación de promotoras y promotores de participación de niñez y ciudadanía en la provincia de Neuquén, acá en Argentina. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. ¿Qué será lo que pasa? ¿Qué será lo que queda de la educación hoy? La situación actual nos impone respuestas a preguntas que nunca antes nos habíamos hecho. Nos interroga acerca de lo que veníamos haciendo. Y de estas preguntas emergerá seguramente lo que será la nueva educación. En este estado de excepción es difícil tener certezas. La educación no tiene certezas. Lo más difícil es que la educación no acepta, no sabe no saber. Nos es muy incómodo no saber. Construida sobre pedagogías de respuestas, la educación no acepta la pregunta. El titulito dice Espacio y poder en educación. ¿En dónde está la escuela hoy? La escuela como símbolo de espacio educativo, no como eje del sistema educativo, ¿no? Decimos, donde está el saber está el poder, donde está la escuela está la patria. Políticamente hablando, hoy está en juego el lugar de poder, de quién es, quién lo tiene, dónde está. Algo está raro y hay un quiebre muy interesante en las estructuras de poder, una fisura. El saber está en la pantalla. El poder hoy es de quien las maneja. No hace falta movernos para aprender, en caso de que tengas casa, claro, e internet. Pareciera que volvimos, no sé si algún día nos fuimos, a una práctica de educación como la que planteaba el maestro Freire allá por los 70, educación bancaria. Nuestras y nuestros estudiantes están siendo receptores y receptoras de contenidos en bases a llenar con nuestra información. Volvimos a esas prácticas educativas que no requerían de idas y vueltas, que precisaban quietud y pocas salas. El enseñar se metió en las privacidades y volvió a épocas unidireccionales, de aquellos bancos fijados al suelo, con frente al pizarrón, ahora a la pantalla. Con esta realidad nos preguntamos entonces por el sentido que tenían nuestras prácticas educativas, ¿por qué creímos en el movimiento para el aprendizaje? ¿Por qué vamos a volver a movernos para aprender? El miedo al movimiento se instaló entre nosotros, así como el miedo al contagio, a las relaciones humanas. Tendremos que ponernos a trabajar con nuestros propios miedos. No hay duda que será un proceso lento, sostenido en nuestras propias creencias y convocando a nuestra memoria lúdica y musical. Crece desde el pie por hilada, crece la pared. Reconquistar la confianza para que puedan empoderarse nuestras y nuestros estudiantes. Será nuestra rebeldía ante esta quietud que no vino para quedarse. Título que dice, lo siento. Aprendemos a través de nuestros sentidos. Vamos organizando las sensaciones y emociones en percepciones y conocimiento. Esas percepciones alojan la experiencia significativa de aprender. La experiencia es exploración del mundo. Se hace significativa la vivencia en el cuerpo que aprende con historicidad, con memoria, con la poética y la política de los sentidos bien despiertos. El aprendizaje es cognitivo y es también emocional y afectivo. Aprendemos a reconocer la intención del gesto. Aprendemos observando las manos y por lo que nos pasa por el órgano más extenso que tenemos, la piel. La enseñanza del maestro o maestra de sentido se trata de una relación con el mundo. El fin no es la adquisición de saber en cantidad, sino la indicación de un saber. ¿Dónde está el saber? Para ir hacia allá, a conquistarlo. Luz, cámara, acción. Saber deriva de sabor. Para saber hay que saborear, degustar, disfrutar, sacarle el jugo a la fruta.
saber escuchar el mundo. Quien aprende se abre al mundo del sentido y de las sensaciones, realiza el aprendizaje de la libertad, descubre su capacidad de crear los límites del mundo en el cual quiere vivir lo más feliz posible. La condición humana sigue siendo el inacabamiento, una aptitud infinita de conectarse con el mundo, un mundo de piel sensible, un mundo bello y contradictorio que hay que salir a buscar creativamente. ¿Puede la pantalla traerme el mundo a casa? ¿Podrá atravesar la tecnología la membrana porosa de la piel humana? Hubo un apagón mundial. No es posible intentar ver a oscuras con los mismos ojos que antes veíamos en la luz. Hoy tenemos que mirar con las manos, tantear, respirar, degustar el mundo para verlo y detenernos para saborearlo. Esta oscuridad puede sorprendernos para bien. ¿Se puede reemplazar la pedagogía de los sentidos con una pantalla? Educar es tener el buen tacto y contacto con el mundo de afuera y el de adentro también. Volver a la normalidad. ¿Será que este miedo nos haga volver a la posición fetal? Cuando pase esto, ¿vamos a volver a la normalidad? Lo veo difícil, pero además, ¿a qué normalidad queremos volver? ¿A esa normalidad de la educación de las desigualdades? ¿A la de la fragmentación? ¿A esa normalidad de la exclusión y de la ausencia de ternura? Quizás podemos ir hacia una nueva anormalidad, mucho más agradable y amorosa. Cuerpo de la educación, dice el título. ¿Dónde están los cuerpos en este aprendizaje virtual? ¿Qué lugar tenían en la educación prepandémica? ¿Y el cuerpo docente, dónde está? ¿Molestan los cuerpos? ¿Pueden quedarse quietos? ¿Será que esta ausencia de los cuerpos le es funcional a los sistemas educativos hegemónicos? ¿Estuvieron presentes los cuerpos para la educación? ¿Estarán presentes en la nueva educación? ¿Cómo se corporiza la educación virtual? ¿Es una presencia virtual o real? ¿Y nosotros? ¿Trajimos nuestros cuerpos? ¿Vinieron o están conectados? ¿Cómo llegan? ¿Estamos realmente acá en este encuentro? ¿Cómo resuena en sus cuerpos? Podríamos contestar con algunos dichos que incluyen partes del cuerpo. Por ejemplo, esta charla me queda atragantada. A este pibe, Tegurí, lo tengo entre ceja y ceja. Tengo un nudo en la panza con todo esto. A mí esta charla con letra, con sangre, no me entra. Ah, ya sé, lo voy a medir. Lo que él me dé será lo que yo le doy, ojo por ojo y diente por diente. El cuerpo siempre es presencia en educación, aún en la necesidad de ausentarlo, de ponerlo en una pantalla, de fragmentarlo. La educación lo hizo presente en la quietud y en la distancia, atornillándolo a un banco. Es así porque somos cuerpo que anda, que grita, que camina. Hoy vi cómo unos hermosos ojos negros se reían por encima del barbijo. Este espacio de encuentro es maravilloso, esto de vivir al mismo tiempo desde muy diferentes espacios, resonando en una misma música, maravilloso. Pero va a ser realmente increíble cuando todas y todos, nosotras y nosotros, los que estamos acá, quedemos en encontrarnos. Para recordar este 12 de mayo 2020, para tocarnos con las miradas, con las palabras, con los cuerpos, en un abrazo caracol, así como nos tocamos en recreación, como al perdernos en los giros colectivos nos damos cuenta dónde estamos, dónde está el mundo. Me doy cuenta que existo en ese contacto. Al tocarlos y tocarlas me toco. Vamos a tener que volver a enseñar cómo era eso del abrazo. Por ahora nos autoabrazamos. Nos autoabrazamos. Un segundito. Mimito. Educación virtual, educación real. ¿Qué significa la educación digital? ¿Es posible una escuela sin maestros presenciales? La educación es un hecho humano que la plataforma digital deshumaniza. El valor de socializar que tiene la escuela en la construcción de identidades es quizás el más importante. El aprender se produce en el encuentro con las otras y los otros. Y los saberes
colectivamente. Vamos a hacer una nueva educación con tecnología, no podemos desperdiciar esto, indudablemente, pero que la tecnología se aplique a la educación y no sea al revés. Hay varios peligros. Primero, que siga aumentando las desigualdades sociales. Hoy el 49% de la población mundial no tiene internet. Segundo, que la luz de la pantalla deslumbre tanto que ponga en sombras lo más importante, los contenidos. Este aparataje, como todo, tiene ideología subyacente. Consumir es la ideología. Es la ideología que generó esta pandemia y las otras que tenemos, como la pobreza y el patriarcado. Es la que puede invitarnos a comprar como baratija la próxima educación innovadora. De la sociedad de control que planteaban Foucault y Deleuze, hemos pasado a la del rendimiento, como plantea Hahn, que es aquella que ha puesto en el centro esta búsqueda constante del provecho, aquella que da un papel protagonista a las diferentes técnicas de racionalización y de mejora, y que extiende las lógicas del neoliberalismo a cada vez más campos de la vida. Creo yo que si algo demostró esta pandemia, al menos en Argentina, es la necesidad de contar con un Estado, no con un mercado, con una salud y una educación que sean públicas, para que sean accesibles a todas y todos, y nos cuide a todos por igual, y nos eduque a todos por igual, con iguales derechos. Eso nos salva. Veremos qué se aprende. El título dice: nada como ir juntos a la par. Es el tiempo de estar junto a nuestros estudiantes, en medio del desconcierto, con más razón aún. Estar así, con las ropas que tenemos y dados vueltas como una media. ¿Por qué no enseñar que se puede educar sin certezas para seguir haciendo la pregunta y darnos vuelta como una media con nuestros estudiantes? Iba a hacer el ejercicio de darnos vuelta a la media, pero me voy a quedar sin tiempo. Así que imagínenlo. ¿Por qué no enseñar? Eso ya lo dije. Podés, Gabriel. No, que le voy a sacar tiempo a mis colegas. Hacerles saber que estamos sosteniéndolos para sostenerles, sosteniendo lazos, como va a decir después mi colega Carmen Rodríguez, lazos que liberen, que no opriman, que sostengan comprometida y amorosamente y permitan acompañar a las manos que se sueltan emancipadas y libres. Somos seres sociales, es en la mirada de los otros y otras que encontramos nuestro sentido, nuestro significado. Habrá que volver a mirarnos, volver a tejer vínculos, volver una y otra vez, aún con espacios de aislamiento que seguro vamos a encontrar. Oficio de artesanos. El oficio de profe es hacer hablar al mundo, señalar hacia las cosas, destacar las que les parece destacables. Las manos de profe no fabrican, crean. Son manos que gesticulan desde el orgullo de hacer algo digno y dignificante, desde la modestia del artesano y no desde la grandilocuencia del que señala con el dedo índice lo que está bien. El artesano se permite cultivar nuevas formas de atención de un mundo que no es solo el que está a la vista, es también el que está oculto. Tallar hasta encontrar la forma en la esencia misma. El oficio del docente y de la docente artesano interroga, cuenta, narra, talla, canta, ríe, habla, juega, se pregunta, nos convoca a explorar y tiene tiempo. Tiempos a destiempo. Estamos viviendo un tiempo distinto, algo lentificado, un tiempo libre, un tiempo liberado. ¿Qué tipo de tiempos son estos? Se hace difuso e interesante comprenderlos, habiéndose detenido el sistema productivo que nos organizaba. Es buena la ocasión para reflexionar y cuestionar. Esto puede permitirnos percibir el aroma del tiempo. Pero también es un tiempo cargado de ansiedad, de angustia, de incertezas. Angustia que nos remite a lo que podemos perder, altísimos montos de ansiedad al no saber lo que viene. Podemos dar un rato de nuestro tiempo para darle vueltas al conocimiento, para detenernos sin paralizarnos. La educación post-pandemia, la escuela post-pandemia, la sociedad que nosotros conocíamos no existe más. Vamos a hacer otra escuela, con otra racionalidad, con otra ética, que nos reconcilie con la naturaleza,
No basta con maquillar la escuela que tenemos, ni dotarla de tecnología. ¿Qué presencia tendrán los cuerpos, la sexualidad, las identidades, los derechos, los géneros, las infancias pobres y vulnerables, las juventudes y nuestros viejos? ¿Cómo se va a incluir el análisis de la cultura patriarcal y las condiciones de violencia que generó? ¿Esta escuela va a incluir los logros de las luchas feministas o no? ¿Y la escritura? ¿Dejaremos de creer en la escritura como vínculo pedagógico? ¿Y la evaluación? ¿Qué sentido tendrá? ¿Habrá talleres de lo diverso para entendernos mejor? Y así la hegemonía educativa empezó a estar en disputa. ¿Qué tipo de ciudadanos queremos constituir colectivamente? ¿Qué valores? ¿Qué conocimientos? ¿Qué tipo de autoridad? ¿Qué sueños? No estamos en un paréntesis para volver a una normalidad que incomodaba. La construcción de una educación se juega en estas horas. Y quizás de este esfuerzo colectivo pueda surgir una educación humanista, que incluya los saberes sin distinciones, donde reafirmar un horizonte solidario, amable y en comunidad. Dándole vuelta a las cosas, ya estoy terminando, conversando de cosas importantes, creo que hoy, cuando todo se destruye, estamos ante una gran pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para salvar al mundo? ¿Qué tenemos que salvar del mundo? ¿Qué es lo superfluo? ¿Qué es lo esencial? Y lo esencial sigue siendo lo invisible a los ojos. Quizás el concepto de salud que plantea la psicología social sea hoy una herramienta interesante para transitar la pandemia. Dice, la salud es la adaptación activa a la realidad. Salud es la adaptación activa a la realidad. Salud no es la ausencia de enfermedad. Dice adaptación activa, no pasiva. Por eso pienso que no estaría bueno que en esta crisis, en esta pandemia, seamos espectadores de lo que viene, sino que actuemos, que construyamos los nuevos escenarios educativos por nuestra salud. Salud, salud, Gabriel. Divino, divino, muchas gracias. Casi 15 minutos. No, 17, ahí me pareció un poquito. No, gracias. Pero vamos porque Perdón. estábamos... No, está todo bien. Habíamos dicho 17 además. Estaba muy preocupado, Gabriel, con el tema del tiempo. Pero nada, agradecerte. Yo hice un listadito acá importante de resumen, digamos, que me parece que está bueno recordar que la idea luego que pasen todos los disertantes, poder abrir el espacio a preguntas, pero también tanto el chat de Zoom como de Facebook está abierto para eso, para ir tirando algunas preguntas. Agradecerte porque me parece que tirás muchas puntas para pensar y pensarnos en estas prácticas y en prácticas cotidianas, más allá del rol de educador o educadora. Me parece que está divino, hay mucho material para pelear un rato, pero lo interesante tiene que ver con eso, de ayudarnos a reflexionar y a pensarnos. Una cosa que omití que no es menor es que estamos muy agradecidos a Diana, que está oficiando de intérprete, también para tener esa posibilidad en vivo ya desde el otro día. Y bueno, en esto que decíamos de seguir generando aprendizajes y propuestas, nos parecía que estaba buenazo y ella se ofreció voluntariamente a ese rol. Agradecemos profundamente y bueno, contarles eso. Damos paso, ahora como la ruleta de ver quién le toca, no sé, Lucho o Carmen, ¿quién? ¿Hacemos piedra, papel, tijera? No, como quieran, como quieran. Como quiera, compañera. La verdad, Gaby, qué lindo escucharte. Me olvidé todo lo que iba a decir, porque me quedé muy conmovido. Bueno, yo estoy muy en la línea, diríamos, con el grupo que participo, estamos del mismo lado, del mismo sector del menú. Así que no sé, Carmen, ¿querés que siga yo? ¿Querés seguir vos? Bueno. Agradecido al convite, a la invitación, a la posibilidad de compartir alguna sensación, algunos sentir, algunas reflexiones. Recién veía a algunos compañeros de Mendoza y me hizo acordar a Pido Gancho.
no sé si en Uruguay se dice lo mismo, pero cuando uno hace pío gancho, cuando uno jugaba a la pilladita, jugaba a la mancha, al viejito, vieron que tiene diferentes nombres, este juego que te tocan, cuando vos hacías pío, te salvabas, ¿viste? Era una pausa, ¿no? Era una pausa el pío gancho. ¿Es igual en Uruguay? ¿Sí? Yo no quiero generar polémica, pero es uruguayo el término. Igual que Gabriel Garzón. Es verdad, Bueno. es nuestro, es nuestro. Yo desearía, y ya de paso hacemos un homenaje a la gente Pío Gancho de Mendoza que supe hacer encuentros de recreación. Yo haría un Pío Gancho, ¿no? Para posibilitarnos también historizarnos, ¿no? Somos sujetas históricos, y para pensarnos en cómo venía siendo algún andar en torno a la educación, recreación en mi caso, y después cómo nos imaginamos, ¿no? Cómo nos pensamos, cómo inventamos, ¿no? Para tomar términos de Simón Rodríguez. Yo voy a plantear algo en torno muy nuestro americano. Creo que hay algo que se hace fundamental y clave, y es que nuestro pensamiento, nuestro sentir y nuestro hacer, y quizá es la oportunidad ahora, tiene que poder retornar a ciertas raíces, valorizar ese recorrido, ese camino, ese andar que muchísimas experiencias, muchísimas prácticas, inclusive la cosmovisión latinoamericana se nos presenta como oportunidad. Soy Luciano Mercado, Lucho, soy cordobés, pero ya hace varios años que vivo en Salta, en Vaqueros, en un pueblo pegadito a Salta. Recreólogo, profe de educación física, licenciado, magíster, educador y matero, y poeta. Ahora me empecé a animar bueno, a darme entidad con eso, con respecto a la poesía. Las prácticas son en torno de lo comunitario, en torno de las instituciones quizá menos formales, y también en las instituciones más formales. Yo voy a compartir de mucho de lo que vengo haciendo. Soy parte de un colectivo, la Escuela de Recreación Libre Salta. Coordino 2 diplomaturas que en este momento no están funcionando, que tienen que ver con la recreación, la acción y la promoción comunitaria, en Salta Capital y en Concordia. Y he tenido la posibilidad de hacer recorrido y experiencia en el interior de Argentina, que es también desde donde me voy a parar. Si bien me toca a mí acá hablarles, entiendo que lo que tengo para decir es plural, ¿no? Es una convergencia de experiencias con otros y con otros colectivos. Entonces, pido gancho para no estar referenciando concretamente la cuarentena en este momento, y después sí haré hincapié en este aspecto. Traje para leer, como para no irme y poder respetar los tiempos, así como bien dijo Gaby, y para que después siga Carmen. De todo quedaron 3 cosas. La certeza de que estaba siempre comenzando, la certeza de que había que seguir, la certeza de que sería interrumpido antes de terminar. Hacer de la interrupción un camino nuevo, hacer de la caída un paso de danza. Del miedo una escalera, del sueño un puente, de la búsqueda un encuentro. Fernando Pessoa, poeta portugués que vivió un largo tiempo en África, quería traerlo para comenzar esta conversa, esta charla, sobre el rol de los educadores en contexto de vulnerabilidad social. Y yo pensaba, ¿qué contexto no es vulnerable? Digo, ¿qué contexto, por más que tendemos a identificar el contexto vulnerable como aquel que tiene una estructura de pobreza o tiene una estructura de no alcance, de falta de alguna situación que le posibilite un mejoramiento en su calidad de vida o un acceso
a un centro de salud, a una escuela, a un hospital, a una plaza, el acceso a los derechos culturales, etc. Ahora bien, ¿qué contexto no es vulnerable? Entendiendo lo vulnerable, no tanto con esta ausencia de, no me quiero correr de eso, voy a hablar sobre eso, pero también para pensarnos desde el lugar de fragilidad. Y en esto toma un autor brasilero, Leonardo Boff, que va a hablar sobre el ser necesario y necesitado. Cuando nosotros podemos atribuirnos que somos necesarios y necesitados, evidentemente, registramos y nos hacemos cargo de esa fragilidad. Salvo del pido, algo que hoy, en este momento, se visibiliza con mayor potencia y fuerza. Vuelvo al pido. Rol, función, labor, tarea, trabajo acerca de la educación. El rol del educador, de la educadora, es patrimonio exclusivo de los docentes, de las docentes, de los educadores. Y a su vez me pregunto, ¿la escuela es el lugar hegemónico de la educación? Digo, como para también posibilitar poner en duda lo obvio y entender que hay mucho de accionar en el cotidiano, consciente o no, de educación alrededor de eso. Y tomándolo a Freire, como para pensar brevemente, educar es un acto de amor, por ende es un acto de valor. ¿Cómo nosotros, en un contexto vulnerable, desde un enfoque comunitario, sentipensándome de lo comunitario, podemos hacer un abordaje, o veníamos haciendo un abordaje, para plantear un punto clave, que el Gaby lo nombró hace un rato, el encuentro? O sea, ¿de qué manera la educación, yo desde la mirada de la recreación, posibilitamos, potenciamos, abonamos una situación de encuentro entre los diferentes miembros, agentes, entidades, singularidades que transitan en un contexto donde nosotros abordamos, donde nosotros intervenimos? El horizonte de transformación emancipadora colectivo no es para nada claro, pero los cambios en la subjetividad de las personas, en las comunidades y de nosotros que aportamos lo que podemos, a veces lo que sabemos, pocas veces lo que queremos y mucho lo que deseamos. Es algo que vemos en nuestro trabajo a diario. Estoy en pido, antes de cuarentena. Siempre parece poco. Desde una expectativa de transformación social más global y donde muchas veces somos arrastrados por la obstinada utopía. Subrayo. En esto la sorpresa es siempre bienvenida. En esto la incertidumbre, si bien es inquietante, reviste también de alternativa. El juego o las prácticas en torno a la recreación suelen tener este aspecto de incertidumbre, ya sea para resolver algo, para generar acercamiento, confianza en uno con el otro, con la otra, y viceversa. Entonces, bienvenido la sorpresa, bienvenido el hallazgo. La capacidad de estar siempre alerta a lo nuevo, a lo no esperado. La potencia de los vínculos, por ende las pertenencias, la multiplicación no prevista, es difícil de vivirla hasta sentirla, pensarla y hacerla hasta que el acontecimiento sucede. Eso es mucho de lo que los educadores, las educadoras, cuando hacemos un abordaje en torno de lo comunitario, aparece, se hace visible. Los tiempos, hasta antes de la cuarentena, recuerden que estoy en Pío Gancho, los tiempos se nos presentaban como unívocos, en algunos casos desesperanzadores, con mucha situación de control, con mucha situación de vigilancia, tiempo y espacios donde el capitalismo, y creo que lo sigue haciendo, nos ponía en la situación de despersonalización,
nos ponía en la situación de enajenación, de violencia. Y ahí hay un punto clave donde nosotros nos encontramos con la propuesta a la hora del abordaje en el ámbito de lo comunitario de la educación. Si esto estuviera en un pizarrón, yo podría volver a una frase que dije antes, y sería: educar es un acto de amor, por ende un acto de valor que va a traer Freire. Y vuelvo a este aspecto de qué hacemos en las situaciones de violencia. Bueno, acá yo no tengo respuestas, pero tengo algunas migas. ¿Se acuerdan del cuento de Hansel y Gretel que supuestamente tiraban algunas migas para después poder volver por ahí? Después las migas no las encontraron. Bueno, no sé si las vamos a encontrar o no, pero algunas migas que quizá nos posibiliten, nos ayuden a encontrar el camino. Uno de los aspectos es lo que se denomina la pedagogía de la ternura. Y yo tomo a Ulloa, la ternura es el posicionamiento ético contra la crueldad. Y acá me parece que el aporte que puedo hacerle es pensarnos que desde el juego y la recreación y la ternura como revolucionaria, con la posibilidad de darle entidad a ese otro, otra, de permitirnos en esa situación de encuentro, que no es cualquier encuentro, un encuentro mediado por el vínculo que no es cualquier vínculo, como verán, siempre estamos como buscando diferentes capas de la cebolla. ¿Qué tipo de vínculo? Un vínculo sano. Y acá tomo a los pueblos aymara, a los pueblos quechua, que van a plantear la idea de reciprocidad, ¿no? La idea de complementariedad. Acá hay un punto clave. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos un abordaje muy fuerte occidental y eurocentrista. Y poder ir hacia adelante, recuerden que sigo en Pido, estoy pensando de atrás para ir adelante, nos posibilita ver qué aporte de lo comunitario, qué aporte de los pueblos originarios, qué aporte nos pueden hacer para pensar en esta situación de encuentro, en esta situación de vínculo. Preguntas para reflexionar y seguir en esta idea de las migas, ¿no? Del camino. ¿Cómo pensar la dimensión política, metodológica e ideológica en los contextos donde nos toca hacer ese abordaje? ¿Qué entendemos por lo comunitario? El bien común. ¿Desde dónde construimos o cómo trabajamos la mirada de clase, la mirada étnica, la mirada también academicista a la hora de ese abordaje? Donde a veces, no siempre, en los lugares o en la casa de estudios, nos subjetivizan con respecto a cómo debe ser ese abordaje que hacemos en estos contextos vulnerables. ¿De qué manera? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo emergente? ¿Qué es lo urgente? Preguntas que aparecen en ese recorrido, en ese caminar, ¿no? Y pienso en el norte, en los lugares donde yo he transitado, tomando una frase de Freire: la cabeza piensa donde los pies pisan. Entonces, de alguna manera hay, en este contexto donde yo vengo transitando, hay algunos tópicos, algunas formas que hacen a la mirada, de qué manera. Y acá en esta zona aparece el silencio como un modo enorme de encuentro y de comunicación. Ojo, no lo silenciado, sino el silencio. Y va a aparecer el arte, la danza, la copla, como posibilidad también de encuentro, de situación de encuentro. Y ahí de repente aparece algo que tiene que ver con, Goffman habla de la copresencia, el registro que el otro me registra. Ante estas preguntas, algo que por lo menos a nosotros en el colectivo nos generó revisión constante, y es la mirada. Este es mi objeto que elegí. Está bueno, ¿eh? La mirada. Pulir constantemente nuestra mirada a la hora del abordaje. Mirada que mirando mira y se remira.
de alguna manera, ¿cómo miramos nosotros? ¿De qué forma generamos esa mirada que no es la vista? Y les propongo que nos miremos en las cámaras, que nos miremos a través de las pantallas. ¿Nos encontramos en la mirada del otro? ¿De qué manera? Ojo con que nos quiten la posibilidad de la mirada que se da de la madre, del adulto, sobre el niño, la mirada del docente, el educador, la mirada con la que entramos al barrio, al contexto, a la comunidad. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Una mirada que responde más al ser. Ese ser que muchas veces está atravesado por la idea del ser o tener que habla Erich Fromm, o una mirada que tiene que ver con el estar, y el estar andino que va a hablar Rodolfo Kusch, un argentino que estudió mucho en el altiplano, la idea del estar andino a diferencia del ser. Yo soy, nos solemos presentar, y no tanto en el estoy. Y el estoy, el estar y el estoy tiene que ver en colectividad con el otro, con la otra, respetando la singularidad. La recreación es una posibilidad, un camino, ¿no? Que muchas veces se le atribuye la idea de llegar a la autonomía, a la libertad. Y yo tengo algunas cuestiones como para criticar en este aspecto. Vuelvo a la lectura para que no se me vaya el tiempo. Generar espacios de encuentro, entornos de vivencia que atañen a la recreación, educación, abordando la misma desde una mirada, de nuevo los lentes, multidimensional e intersubjetiva, en donde la persona, las personas, los grupos, las sociedades, las instituciones, los modos convivenciales sean en escenarios de debate y de diálogo. No hay diálogo sin posibilidad de escucha. Y tomo ese cuento maravilloso que es Momo, el niño que sabía escuchar, de Ende. Que la implementación de las estrategias educativas, comunitarias, socioculturales, no sean solo creativas, sino que resignifiquen el sentido. Ese sentido que tiene que tomar aportes nuestros americanos, latinoamericanos. Que la afectividad empape las prácticas emancipatorias, permita conocer y conocérselo y las personas que hacen y rehacen el hecho educativo, tanto en los procesos más formales como en aquellos más alternativos, y le sumo, alterativos. De alguna manera, germinar semillas de esperanza, de mejores modos de co-crearnos como sujetos, sujetas, como colectivo, de manera diversa, solidaria, integrativas, cooperativas, recíprocas y tiernas. Una frase de un profe recreólogo, Mariano Algaba, nos dice: lo que educa son las relaciones. ¿Cómo construimos las relaciones? ¿Cómo deconstruimos las relaciones? Se habla mucho del tejido social. Hay redes que están atravesadas por la violencia y la agresividad. ¿De qué manera destejemos esas redes? Asumiendo nuestra fragilidad, pero potenciando también la posibilidad de transformación. El vínculo se hace indispensable a la hora de co-construir humanamente encuentro, praxis transformadora. ¿Transformadora de qué? Entre muchos aspectos destacamos lo siguiente. Miedo, y más que miedo, diría Ana Quiroga, pánico, y desconfianza en lo colectivo. Individualismo y exitismo. Desencanto lo bonito de conocer y conocerme con otros, con otras, con otros. Alienación producto del trabajo y producción del capitalismo. La cosificación que está instalado en nuestro sistema y sociedad patriarcal. El rechazo en el pensamiento y sentimiento del otro. La indiferencia y la crueldad. El paradigma de lo descartable en lo laboral, social, relacional y cultural. Violencia y ferocidad en el hacer y decir. En ese pensar colonial, capitalista y patriarcal. Les digo y me digo,
Un encuentro que permita poner en duda lo obvio, que revierta el absolutismo de los procesos desalmados, que invite de manera suave, dulce, cálida, con conciencia de clase, étnica, diversa, modo de encuentro esperanzadores, emancipatorios y abiertos. Y en este recorrido, que en recreación muchas veces hemos hablado de pasar del heterocondicionamiento, diría Weisman, o de la heteronomía, diría Eric Fromm, hacia la autonomía o hacia el autocondicionamiento, nosotros, desde acá entendemos que es un paso, pero no es el lugar de llegada. No. Hay, dialécticamente hablando, hay un espacio superador del mismo. Y en este momento se hace más visible, o por lo menos yo lo percibo de esa manera. Y es cómo pasamos nosotros de la autonomía, de la heteronomía o del heterocondicionamiento, que son los condicionamientos externos, a los autocondicionamientos, son aquellos condicionamientos propios, ha superado ese aspecto dialéctico a lo que vamos a denominar condicionamiento colectivo. Y pensemos nosotros, vamos a pararnos en esta hora, ahora sí, en la cuarentena, de que cómo se nos ha presentado esta interdependencia. Antes, en el antiguo paradigma, la independencia era lo genial, había que llegar a la independencia. La interdependencia, esa posibilidad de sentirme parte de una cosmovisión, de un cosmosentir con el otro, con la otra. Rompiendo con el adultocentrismo, rompiendo con la heteronormativa, rompiendo con ese academicismo a la hora del abordaje en lo comunitario, donde se tiene que presentar el deber ser. De alguna manera buscar ese sincretismo entre lo individual, lo grupal, lo colectivo, entre ese pensamiento colonial para que sea descolonial para ser postcolonial. Entonces, esta dependencia al principio para pasar a una independencia, para pasar a una interdependencia, y así construir una cuestión más colectiva, una cuestión más comunitaria, donde aparezca esta interdependencia como esa posibilidad superadora. Por supuesto que esto no es un recorrido lineal, no, es espiralado. Y vuelvo al texto de Pessoa al principio. Algunas certezas son que hay que seguir caminando. Algunas certezas son que va a haber caídas y hay que aprender a levantarse. Algunas certezas son que le pifiaremos al camino, habrá que retomarlo. Pero creo, pienso y siento que ese hacer del educador en contexto de vulnerabilidad es poder asumirse uno, primero en lo colectivo, en la tribu, en el nido, en ese refugio, que es con otras, con otros, con otros, asumir ese desafío de una construcción más colectiva. Bueno. Lucho, vamos tiempo por favor. Dale. Tengo la salvedad que es cordobés. Cierro. La recreación, una recreación más del interior, más que permite ralentizar el tiempo, en convergencia, una recreación más nuestra americana que posibilite ese sentipensar que va a hablar Flash Borda, que tenga en cuenta esos sentires, esa sinergia ante la necesidad a la hora del abordaje, un material maravilloso de McNiff sobre desarrollo a escala humana, que se revise, que mire, que posibilite permitirnos mediante la puesta del cuerpo, con todo lo que eso implique, el acto sociopedagógico en un marco político, cultural, que es una acción lúdica, transformadora y afectiva, sosteniendo así enfáticamente que, así como los zapatistas dicen, mandando, obedeciendo, podríamos decir los educadores, enseñando, aprendiendo, ¿no? Sentir, sintiendo, registrar eso, romper esa simetría. La misma de una ética del cuidado, y acá termino.
pensarnos en nuestro rol, en nuestra función, en nuestro trabajo, en nuestra labor, desde una ética del cuidado, es pensar que nuestro abordaje no nos puede descuidar. No nos puede descuidar, no nos podemos inmolar. Y a su vez, nuestra práctica, nuestra praxis, teoría y práctica conjunta, no puede ser descuidada, ni siquiera en nombre del cuidado. Y acá tenemos que hacer una revisión muchas veces, por lo menos en el campo de la recreación y de educación también, que a veces hemos sido descuidados en esta idea de la provocación, ¿no? Descuidada. Me parece que hay algunas claves en la ternura, pedagogía de la ternura, Villagrán, un peruano, Turner, una cubana, en la pedagogía del acompañamiento con Costas, un brasilero, en la pedagogía del contagio acá en Argentina. Creo que por ahí hay algunas claves en reinventarnos, en posibilitarnos imaginar mundos más bonitos, y la recreación tiene para aportarle la educación tiene para aportar en los contextos, y a su vez hay un montón de lo que sucede en los contextos llamados vulnerables, que nos van a generar un montón de modificaciones en nuestra mirada. Por eso es importante los lentes para ver, limpiarlos cada tanto, recordar la idea de la potencia de los pobres, un material fantástico de Rauena, que va a tomar la experiencia de la India, la experiencia africana, sin romantizarla, pero sí para tener en cuenta cómo nosotros podemos generar nuestras propias herramientas, nuestro propio posicionamiento político, ideológico, ético, metodológico, para hacer abordajes que generen belleza, que generen ternura. Bueno, ese es, hasta ahí, mi aporte. Buenazo, Lucho, muchas gracias. Muchas gracias. Sin duda también muchas preguntas. Me parece que está bueno esto de cuestionar lo obvio, ¿no? Que arrancaste un poco por ahí y me parece que esto de los lentes también va en esa línea. Recordamos que un poco la idea a través del chat, tanto de Facebook, que estamos por Facebook Live de Abrojo La Jarana, página que tenemos en Facebook, o del Zoom, se pueden ir formulando preguntas, muchos saludos tanto para Gabriel y para Lucho, agradeciendo las palabras y bueno, y algunos intercambios, pero nada, damos paso a Carmen, a su presentación. Eso. Vamos arriba. Bueno, ¿cómo andan? Saludar a todo el mundo, agradecer el convite a la gente de La Jarana. Un placer acá con Gabriel, con Lucho, qué sé yo, compartir un ratito de pensamiento dentro de lo que se puede pensar, ¿no? Yo creo que acá, para transitar un poquito este tiempo tan raro, tan extraordinario, tan, qué sé yo, tan raro, yo creo que esa es la mejor palabra, digamos, de un tiempo de unas rarezas. Me parece que nos viene bárbaro recordar ese texto de Agamben acerca de la distinción entre qué es contemporáneo y qué es actual, para recordar en ese texto que la verdad que no hay tiempos más difíciles de pensar, tiempos más oscuros para la comprensión como los tiempos actuales, digamos. La verdad que estamos metidos totalmente en una experiencia de actualidad, viviendo esto y tratando de hacer esfuerzos de pensamiento, pero bueno, ahí Agamben sugiere esta idea de volverse un poco contemporáneos de nuestro tiempo, ¿no? Tomar distancia del tiempo, poder distanciarse para pensar. Bueno, así que yo creo que estamos totalmente metidos en una experiencia de esa naturaleza, así una actualidad intensa que nos deja en condición de balbucear algo, yo qué sé, poder pensar algo, pero reconociendo que seguramente el tiempo tendrá que pasar para que podamos volver sobre esta cuestión y comprenderla de otra manera, o poder pensar lo que hoy se nos vuelve totalmente impensable. A ver, yo quiero hacer un esfuerzo de síntesis, también porque me parece importante que quede tiempo para el intercambio, así que voy a recortar algunas cosas y voy a decir, capaz que 2 o 3 nomás muy sintéticamente, acerca de, bueno, la consigna que nos invitó la gente de La Jarana, nos invitó a presentar algún objeto. Yo
elegí 2 libros, que son los que arman un poco el hilo argumental de lo que querría compartir. Un libro se llama Común, así, se llama Común, y es un texto al que voy a hacer referencia ahora, en un minuto. Es un texto de Christian Laval y de Pierre Dardot, que son los franceses que están desde hace tiempo intentando pensar la cuestión de nuestro tiempo, el neoliberalismo, qué sé yo, y han sacado una trilogía de textos, y uno de ellos es este, Común, y un segundo libro que se llama, es un texto uruguayo, se llama Detrás de la línea de la pobreza, que es una investigación que salió poquitas semanas antes de esta pandemia, una investigación que hicieron Verónica Filardo y Denise Merklen acá en Uruguay, y que cuenta un poco la experiencia de los programas que en los últimos tiempos acá en Uruguay han estado trabajando en mucha cercanía con la exclusión, esas políticas públicas que llegaron muy capilares en el último tiempo, para los uruguayos, qué sé yo, Cercanía, Jóvenes en Red, Uruguay Crece Contigo, programas que se metieron mucho con la bandera de eso que hoy funciona poco, que es la proximidad, la presencia, la presencialidad, qué sé yo, estar ahí en ese territorio e intentar hacer algo. Bueno, me quiero presentar con esos 2 libros porque yo quiero hacer, a ver, un comentario general acerca de la pregunta que sugirió la gente de la Jarana. Bueno, pensemos un poco acerca del rol de los educadores. Ese título da para semanas y semanas de trabajo, hay que hacer una selección y decir, esta idea es la que quiero compartir hoy, y en esa extracción sí, volver a algo que planteaban allí, que planteábamos allí, esta cuestión de los oficios del lazo, de que hace un tiempo, junto a Graciela Frigerio, Daniel Kornfeld y otros colegas, cuando tuvimos que elegir algún modo de nombrar ciertas prácticas que se disponen a trabajar en los territorios de la injusticia social, diría yo, para ir rápido, quisimos decir que ahí lo que se juegan son los oficios del lazo. ¿Y por qué oficios del lazo? En primer lugar, porque entendimos que eso en efecto es un oficio. Y acá hay toda una discusión muy, muy importante que yo la sostengo con mucha pasión y con mucha rebeldía, acerca de que lo que nosotros hacemos es un oficio. Si es un oficio, tiene esa particularidad de que trabaja vez a vez, de que hay unas piezas únicas, de que resiste a toda burocratización, de que resiste a todo tecnicismo, que resiste a toda producción en serie. Es decir, eso que se hace, vez a vez, se hace una pieza, se hace otra, quiere decir esa alusión a esa dimensión de lo artesanal, pero también el oficio remite a algo que también trabajó Agamben, que tiene que ver con aquello que hacemos que no divide el hacer del pensar, o si ustedes quieren, de la teoría y de la práctica. El oficio, la referencia a los oficios, en su origen, recupera Agamben en una investigación, tenía que ver con esos a una palabra que remitía a un tiempo anterior a esa partición que instaló luego la modernidad entre los que piensan y los que hacen. Y la educación está de cabo a rabo atravesada por esa partición, ¿no? Como si para algunos la educación fuera los que hacen educación, los maestros, los profesores, los que están en las aulas, los que están en las escuelas, y luego los expertos de la educación, los que producen conocimiento sobre la educación y los que producen saber en torno a la educación. Bueno, la palabra oficio viene a discutir precisamente esa partición, para intentar recuperar la idea de que en el campo de la educación, para algunos de nosotros, habitar el campo de la educación es romper la partición. Y es decir, hay un hacer que requiere unos saberes, hay unos saberes que requieren unos haceres, pero donde la relación entre saber y hacer está en pura continuidad y en pura producción constante. Entonces, por eso elegimos esa palabra, por esas 2 cosas. Por la referencia a lo artesanal, y porque con la palabra querríamos discutir la partición que está en el campo de la educación acerca de los que hacen educación y los que piensan la educación, o los que producen conocimiento en la educación.
Y decimos oficios del lazo porque entendemos que eso que se juega en la educación tiene que ver, lo decían los compañeros, me parece que de muchas maneras, discutir la idea de que la educación tiene que ver con esa educación bancaria, con esa educación a la que se hacía referencia de transmitir contenidos. La verdad es que ya hay, no sé, una enorme producción, aunque los poderes en curso insistan en el contenidismo de la educación o en dejarla reducida a puro contenido, la verdad que ya tenemos mucha evidencia como la educación es algo más que un contenido, que la transmisión de ciertos contenidos, y la educación tiene mucho más que ver con unas relaciones en las que se pasan cosas, sin duda, que muchas veces tienen que ver con contenidos, pero cuando ciertas perspectivas de la educación la quieren dejar solamente atrapada en sus contenidos, es como si le sacaran el alma, digamos, es como si la dejaran totalmente desalmada, la dejaran fría ahí, pegada a unos contenidos. Entonces, por eso decimos oficios del lazo, y acá la idea que yo querría más poner acá en la tertulia rápido, es que esos oficios, así nombrados oficios del lazo, no tendrían una referencia en principio a la cuestión de la pobreza o de la exclusión. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la humanidad, toda la humanidad, desde su origen, y en toda la trama social, necesitamos estos oficios del lazo. Porque ¿qué hacen estos oficios del lazo? ¿Qué hacen estos educadores? ¿Qué hacen? Bueno, hacen algo que no lo hacemos solo para los pobres, solamente que trabajamos con pobres y excluidos precisamente porque hay algo de ese oficio del lazo, de esos oficios del lazo, que ahí abdican, claudican, bueno, se desmadran. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que estos oficios del lazo, lo voy a decir así muy herméticamente, pero después lo abrimos a la conversación si quieren, estos oficios del lazo vendrían a ser esa función que trabaja de generación en generación para que los recién nacidos, diría Hannah Arendt, los recién llegados, diría Hannah Arendt, encuentren un mundo que no sea solo el mundo de la familia. Hay un gran prejuicio y una práctica de poder también que insiste en yo no sé si me están escuchando, pero me parece que me caí. No, se te escucha, negra. Se te escucha bien. Perdón, me estaba buscando porque me parecía que me había caído. Ya me encontré. Digo que hay, quería decir esta idea central, y es que hay quienes, digamos, entendemos que esa experiencia de la infancia y de la adolescencia, quiero decir, hay algunos que dicen, bueno, a los niños o a la infancia o a la adolescencia se ocupa la familia. Y yo creo que son estos oficios precisamente los que vienen a dar cuenta de que no hay cosa más imposible y malintencionada desde el punto de vista político que circunscribir exclusivamente a la infancia y a la adolescencia a lo familiar. Es decir, podríamos decir más todavía, poner así más matrix y recargar más el enunciado y decir, si la infancia y la adolescencia quedara en manos exclusivamente del orden de lo familiar, prácticamente tendríamos una catástrofe en curso. Quiero decir, nunca fue ni será la infancia y la adolescencia algo que se dirime exclusivamente en el orden de lo familiar. La infancia y la adolescencia necesita además encontrar un mundo no familiar, una experiencia exogámica, no familiar, donde se juega también un enorme partido para la infancia y para la adolescencia.
Elijo este enunciado y elijo entrar por acá acerca de estos oficios, porque precisamente lo que estamos viviendo es una privación de la experiencia no familiar de todos nosotros, pero particularmente una privación de ese tiempo que no es familia en tiempos de infancia y de tiempos de adolescencia. Es decir, como si esta pandemia teatralizara, armara una escena de todo familia. Y nuestros oficios, los oficios del lazo, el oficio del educar, somos finalmente esos niñólogos, si ustedes quieren, que elegimos trabajar de sostener ese escenario no familiar donde se juega también el partido de toda infancia y de toda adolescencia. Para mí esa es la definición más sustantiva de estos oficios del lazo. Por eso no son por defecto. No los tenemos porque funciona mal la sociedad. No son porque tenemos unos problemas societales, no son por defecto, son por esencia, son por ser. Necesitamos unos oficios del lazo, necesitamos unos educadores afuera del orden de lo familiar que pongan a salvo a los niños y a los adolescentes de la endogamia y del orden exclusivo, del orden de lo familiar, que tiene, por supuesto, unas enormes virtudes, pero también exige, digamos, la salida de todo orden familiar. No sé si logro transmitir como este rasgo que a mí me parece que hoy en la pandemia se nos ha vuelto así como muy evidente que el mundo reposa sobre unos oficios. Esos oficios son esos oficios del lazo que sostienen al mundo no familiar, la experiencia no familiar, eso que no es familia de la vida y particularmente de la infancia y de la adolescencia. Entonces, para mí, este es el primer rasgo de estos oficios y es precisamente hoy de lo que estamos padeciendo y de lo que padecen los niños y los adolescentes. La segunda cuestión que me parece que es constitutiva de estos oficios y que tiene que ver con el educar, y es que, por eso elegí estos dos libros, ¿no? El común y detrás de la línea de la pobreza, porque hay un rasgo sustantivo de estos oficios y es que hacen un gesto y dos movimientos. Quiero decir, cuando hay un gesto educativo, en ese gesto van dos movimientos. Un movimiento que es el que Fichte y Cribe reconocen el orden de lo común. Por eso traje este libro, Lo común. Porque ¿qué es lo común? Yo tengo que ir rápido ahora, pero hay un debate muy grande acá acerca de lo universal, de lo común, de con qué nos quedamos. Yo de un tiempo a esta parte me quedo con lo común, con que podamos tener un mundo común. ¿Y por qué me quedo con lo común? Porque desde que leí a estos tipos, me quedó claro que lo común, según ellos lo conceptualizan, tiene dos cualidades. Y es que aquello que pongamos en el orden de lo común, como el aire, supónganle, vamos a poner el aire en el orden de lo común, bueno, ok, el aire es común. Si es común, tiene dos cualidades, que es inexpropiable y que es inapropiable. Es decir, todo aquello que pongamos en el lugar de lo común, no se lo podemos sacar a nadie, porque es inexpropiable, y nadie puede tomarlo todo para sí. Esta segunda cualidad de lo común es muy importante en tiempos de neoliberalismo, porque ustedes saben que hay quienes piensan que eventualmente todo en este mundo puede ser, alguien puede tomarlo todo para sí, privatizarlo, es decir, bueno, ustedes saben, esta gente produce en el contexto de una discusión acerca de los que sostienen que eventualmente el agua puede salir de la categoría de lo común, quiero decir, de lo que, y de hecho no están, mucha gente no tiene agua, quiero decir, no, pero digamos que para algunos no hay mundo sin que definamos que hay una parte del mundo que tiene esas condiciones, que es de lo común. Y si es común, es inexpropiable y es inapropiable. No se lo podemos sacar a nadie, y nadie, absolutamente nadie, dice yo tengo la plata para comprarlo todo y lo quiero todo. No. Por más que usted tenga toda la plata, esto es del orden de lo común y no se vende. Entonces creo que la educación, creo que el laburo de nosotros es la insistencia en colocar a la educación en el lugar de lo común. Pero precisamente para que la educación esté en el lugar de lo común,
por eso es un gesto y dos movimientos, la educación no puede, nuestro oficio, no puede ser desprovisto de esa cualidad propia del oficio, que es que somos singularizadores. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, si yo tuviera que decir una imagen acerca del oficio del educar, es que, o del oficio, o de los oficios del lazo en términos más genéricos, diría que somos esos singularizadores, esos que tenemos esa capacidad de trabajar en esa dimensión de lo singular, con cada pibe, con cada colectivo, con cada grupo, en cada pedacito de lo social, pero ahí tenemos ese trabajo de singularizar. ¿Qué quiere decir que singularizamos? Quiero decir que no somos aplicadores de paquetes estandarizados, que no aplicamos una política estandarizada, que alguien nos baja al modo de un protocolo, y que esa es la manera que entendemos el educar. Lejos entonces de una educación bancaria, que se quede solo en los contenidos, lejos también de una educación burocratizada y tecnificada que cree que eventualmente alguien puede dirimir en un nivel macro, puede dar todas las discusiones y simplemente tiene que bajar un protocolo para que unos lo apliquen, ¿no? Estoy llevando a un extremo, una escena un poco más sutil, pero que está presente en los campos en donde nos trabajamos. Entonces, yo creo que el oficio que nosotros llevamos adelante es ese oficio que no reniega de la singularización, todo lo contrario, trabajar es singularizar, es volver a esa escala, a donde la gente tiene rostro, tiene nombre, donde hay una presencia, donde pasan cosas a una escala muy singular. Bueno, digo esto y ahora la pandemia y abrimos ya la conversación. Estamos privados de nuestras mejores herramientas. Yo estoy aterrada con lo que está pasando en los territorios de los márgenes. Creo que hay una tragedia en curso. Sinceramente, creo que las cosas estaban muy mal y están empeorando severamente. Yo trabajo por esta vía con los equipos que están todo el tiempo yendo a los territorios, y yo personalmente he estado retomando mi actividad presencial en algunos barrios y he estado en contacto con algunos niños y con familias que son los que hoy no tienen conectividad, un nuevo indicador de la inclusión social, los que no tienen conectividad, y creo que uno no puede dejar de sospechar que sin levantar demasiado, digamos, el polo paranoico, pero uno no puede dejar de sospechar que mientras nosotros estamos en estas pantallas, pegados a la pantalla, hay otro mundo detrás de la línea de la pobreza, que no aparece por acá y que ha aumentado el hambre, empieza a sentir el frío, y ha aumentado la violencia, y ha aumentado la locura, y ha aumentado la desesperación propia de ciertas condiciones, esos modos de existencia detrás de la línea de la pobreza. Entonces, me parece que hay ahí algo que tenemos que pensar y del que tendremos que ocuparnos ahora y cuando todo esto termine, pero tengo la sensación de que cuando retornemos, las cosas van a estar más mal y más peor, digamos. Y creo que eso no es afuera, no está afuera, no es otra cosa que los complejos mecanismos que producen más y más descartables. Y creo que finalmente, pandemia, no pandemia, en este lío el neoliberalismo sigue encontrando su máquina de dividir, su máquina de excluir, y parece que ha encontrado, más que soluciones, nuevas herramientas. Bueno, yo dejo por acá así como un tono un poco pesimista para transmitir una sincera preocupación que estoy atravesando a raíz de conocer cómo está la vida detrás de la línea de la pobreza. Y bueno, y me parece que ahí no es casualidad, digámoslo así.
Bien, Carmen, muchas gracias. Creo que esa sincera duda y cuestionamiento también nos hace pensar mucho. Es más, una de las preguntas que le poníamos tenía que ver con el kit de la cuestión, ¿no? Jugar con esto, porque de alguna manera el proyecto juega con un kit de propuestas que están pensadas para la familia. Incluso en una reunión de trabajo para contar, discutíamos mucho, está todo bien, pero esto tiene que ver con quienes tienen conectividad, ¿no? Y quienes pueden acceder, porque eso va a ser gratuito para bajárselo a todo el mundo de manera gratuita, pero implica tener conectividad y una pantalla o un algo para poder bajarlo. Estamos haciendo esfuerzos para trascender eso y poder llegar a otros lugares que no fuera realmente necesario, pero nos cuestiona eso mismo, y en particular Eva, una compañera del equipo, que lo planteaba, tenía que ver con eso, ¿no? Cómo de alguna manera esta situación también hace visible cosas que estaban ahí, que bueno, que sin duda, bueno, hoy tenemos que transitar, y sobre todo cómo construimos redes, y me parece que mucho de lo que plantearon ustedes también tiene que ver con eso, ¿no? Lejos esta historia de alejarnos, sino de poder pensar estrategias en esto del lazo, en esto del rol del educador, la educadora, para construir desde ahí otras oportunidades. Abrimos el espacio a preguntas. Hay muchos agradecimientos para los tres que estuvieron como en las exposiciones. Hay alguien que había levantado la mano, pero ya ahora le perdí el rastro. Muchos están preguntando por links. Pusimos en el chat, Lucho tiene un canal y cuelga diferentes contenidos ahí, un canal de YouTube, ahí pusimos en el chat. Bueno, también el libro de lazos de Carmen y Gabriel, también pusimos un poco los links para que están. Felicitaciones a los tres, leo de alguno, excelente todo, muchas gracias, excelente todos los expositores, muchas gracias, agradeciendo mucho. Pero queremos preguntar, gracias a los tres compañeros y compañeras, de Raúl, Valero. Dale, ¿dónde? ¿De verdad? Va. Rocío, estás ahí en el aire para preguntar. Aló, Rocío. ¿Se colgó? Acá está, Laura. ¿Vos lo levantás entonces? Aló, estamos teniendo unas pruebitas técnicas, a ver. Aguántenos un poquito. Aló, bueno, Camilo, levantó la mano. A ver, ¿estás habilitado, Hola, Camilo? Aló, ¿me escuchan? Juan Camilo, sí. ¿Cómo Bueno, estás? vale, la pregunta va un poco para Carmen. Saludos desde Colombia, antes de empezar. Y la pregunta tiene que ir un poco enfocado a lo comunitario. Bueno, casos de compañeros míos también que estudian y ya son profesionales en recreación, trabajan en fundaciones y en ONG con comunidades de sectores populares, donde la conectividad es difícil, donde el acceso al internet es difícil, y sin embargo, pues por la orden del gobierno, la cuarentena es obligatoria para todo el mundo, entonces los proyectos han tenido que censurarse y bloquearse y pararse hasta nuevo aviso. Y ya en estas últimas semanas muchas fundaciones pues que tienen patrocinios, que tienen recursos de empresas privadas y demás recursos gubernamentales, pues se quedaron sin recursos, y como profesionales en recreación se quedaron sin trabajo. O sea, técnicamente se quedaron encerrados en sus casas sin la posibilidad de intervenir. Entonces, ¿cómo, rompiendo esa línea de la pobreza, cómo poder llegar a lo comunitario
sabiendo que hay unas políticas y hay algunas imposiciones gubernamentales que complican un poco la situación. Bueno, Camilo, qué bueno que estés allá en Colombia. A ver, yo creo que, mira, me parece que la pregunta que vos hacés es, mira, hay algunas preguntas que los colegas que hablaron antes, los dos hicieron referencia a la cuestión de las preguntas, ¿no? Yo creo que estos oficios y este trabajo, algunas preguntas tienen una fuerza de relanzamiento y de potencia de producción. La que vos traés es una pregunta, hablando del kit de la cuestión, quiero decir, ese es el punto. Y el punto es que nosotros tenemos unos oficios. Ahora quiero hablar de un comentario de la segunda parte. Acá se está desmontando toda la política pública también, ¿no? En Uruguay, mientras nosotros estamos acá y está ocurriendo lo de la pandemia, se desmontó prácticamente toda la política pública de los barrios más pobres. Bueno, está ocurriendo ahí un desastre, me imagino por lo que decís, algo similar. Entonces, hay una cuestión que es, por un lado, esas políticas que es como que vos digas, bueno, parecía que la exclusión y la pobreza de América Latina ya había llegado a una expresión ya lo suficientemente fuerte, pero no, puede empeorar. Esto lo dice un psicoanalista muy sabio acá en Uruguay que dice, las cosas pueden empeorar. Y yo creo que las cosas podrían empeorar más todavía en términos de desigualdad, de exclusión, de los modos de existencia, de la transformación de la gente en resto. Bueno. Ahora, quiero decir una cosa de la que vos preguntás que a mí me parece que está en el corazón de nuestros oficios y de las preguntas que tenemos en nuestros oficios, ¿no? Fíjate que nosotros desde la recreación, desde cualquier disciplina, los maestros, los educadores sociales, los recreadores, los psicólogos, los trabajadores sociales, podemos ir a trabajar a esos mismos barrios todos los días y depende de la posición, del modo en que trabajemos, de las cosas que llevemos adelante, de la manera que tengamos de interpretar nuestro laburo y el sentido de los otros, podemos ser los que levantamos un poco esas barreras que distinguen a ellos y a los nosotros propios de los integrados y de los excluidos y de construir una zona de lo común. Producir un espacio común, donde, bueno, estamos ahí. O llevar adelante nuestro oficio de tal manera que recalcamos y reforzamos la barrera que divide a ellos y a nosotros. Quiero decir, lo común está amenazado tanto por las políticas económicas neoliberales salvajes que no cesan de multiplicarse y de crecer, como por las prácticas de unos oficios que eventualmente trabajan al servicio de esos poderes o resistiendo esos poderes. Pero uno puede ser perfectamente un recreador que esté ahí todos los días y tiene que pensar todos los días a ver para dónde va a trabajar. Porque eventualmente va ahí a trabajar con los de la exclusión para perpetuarla. O va ahí para tratar de moverla del lugar. Yo creo que ese es el punto, nuestro talón de Aquiles, nuestro punto ciego, si querés. Un material incesante de producción, porque además te lo tenés que preguntar cada vez. Si ¿para quién te estás trabajando vos? ¿Para producir a los excluidos o para producir un mundo común? No sé, me parece que es un poco ese el viaje en el que laburamos, me parece. Bien. Perdón, ¿no? Algo cortito para sumar a lo de Carmen, y qué bueno lo que trae Juan. Pasan cosas similares, creo que en toda la región, y hay una cuestión, no sé si llamarle que ha bajado la calidad en la prestación, en lo público, en lo comunitario, por lo menos del Estado, ¿no? Pero sí se nota que se han generado un montón de desigualdades y distancia, como dice Carmen. En función de lo que Juan comenta, algunas cosas que yo quise como instalar un poco en la charla, ¿no? Y de qué manera nosotros hacemos un abordaje que pueda generar una interdependencia.
O sea, cómo construir, de qué manera en lo comunitario para que se puedan sostener los laburos y no dependamos de los fondos del BIP, de la ONU, de UNICEF y de la beneficencia, o de un Estado que muchas veces esconde detrás de ciertas políticas públicas ciertas captaciones. No quiero ser persecuto con esto, pero simplemente para pensar si nuestras prácticas siguen reproduciendo, como bien decía Carmen, una dependencia que ya no es más del Estado, sino es la dependencia del educador, educadora, recreólogo, o de la fundación detrás de eso, ONG, o se constituye una interdependencia colectiva. Para pensar eso, ahora voy a lo práctico, concreto. Yo trabajo en la comunidad guaraní más grande de Salta, que queda en Pichanal, de la comunidad guaraní. No puedo viajar, no puedo ir. Estoy saliendo por la radio. 20 minutos, 15 minutos, a veces media hora. La posibilidad de la radio para estar cerca, para laburar, con una charla, un tema, un juego, una actividad, un espacio de escucha. Y otra cosa que estamos utilizando, y es cierto lo de la conectividad, y es cierto lo de... Ya estaba de antes de la pandemia, ya estaba de antes, esta problemática del acceso al Internet. Otro de lo que nosotros estamos laburando es con mensaje de texto. Muchas de las compañías han liberado hace rato el tema de la mensajería. O sea, acá está también la reinvención de cómo generar ese espacio de encuentro. Y a su vez hay un montón de educadores y educadoras más de tipo campesino, rural, periurbano, que van a los lugares y a los sitios, ¿no? Y que transgreden, y no sería la primera vez que los educadores transgredimos las normas estatales. No con esto estoy haciendo apología de transgredir la cuarentena, para nada. Pero sí generar ese pensar, ese accionar, ese hacer, y buscarle ahí el difuso límite. Ahora, vuelvo a la idea principal, es una preocupación los compañeros, las compañeras que se han quedado sin laburo, esto probablemente aumente. Al mismo tiempo me quedo pensando que solemos ser presa fácil de ciertos organismos estatales o no gubernamentales, no tengo nada en contra de eso, pero habrá que ver esa pregunta que trae Carmen, ¿para qué laburamos? ¿Por qué laburamos? Que responde a una cuestión política, ideológica, y al mismo tiempo sabe que tenemos que llenar la olla, ¿no? Que tenemos que laburar. Yo estoy pasando juegos por internet tratando de que sean lo más creativos, que posibiliten pensamiento crítico, que generen vínculos, pero no dejo de hacer eso, que lamentablemente muchas veces lo hemos criticado. El banco, mirá el nombre, el banco de juego de datos de Kit. Bueno, disputemos lo ideológico en la lucha, no posterior a la lucha. Pero muy bueno, Juan, y me dejas pensando y gracias. Muy bien, muchas gracias. Tenemos a Raúl Falero, que había levantado la mano. Raúl, ¿estás por ahí? Si no, tengo una pregunta que nos llega por chat también. Estoy acá. Dale. ¿Me escuchan? Sí, divino. Bien. Buenas, ¿cómo les va? ¿Andan bien? De acá desde el Chorro, Maldonado, Uruguay. Primero, evidentemente, agradecerle a todos ustedes por estos espacios riquísimos. Y los compañeros, Gaby, Luciano y Carmen, nos traen temas muy complejos a resolver. Y sobre todo Carmen, al final, pero puede ser, para los tres puede ir esta pregunta, que tiene que ver con la formación en cualquiera de los aspectos. En este caso estamos hablando de algo más genérico que tiene que ver con la educación, pero bueno, muchos de nosotros han trabajado o trabajan en el ámbito de la recreación, y yo no me canso de ver, y he sido parte también de esa formación, una formación sumamente reproductivista, una formación en la que no contempla al otro y a la otra. Por supuesto que hay zonas de resistencia, zonas en las que ustedes mismos han compartido cantidad de cosas re interesantes, pero no termina siendo, lamentablemente, esta pandemia, porque yo, si bien el virus está, creo que termina siendo una farsa gigante, y nos están matando de hambre y de temor a todas y todos, termina siendo una lógica perversa de un sistema
perverso que tenemos y que nosotros y nosotras, las y los educadores, hemos sido muchas veces cómplices de hacer soportar la colcha de retazo, anoté acá. Somos una colcha de retazos que tapamos agujeros y no somos capaces de romper estructuras que nos liberen. Y muchas veces no es que no queramos, es que no tenemos la posibilidad, porque recién decía Luciano, dependemos del apoyo de aquella, dependemos de que la ONG le llegue el proyecto y se lo aprueben para que podamos resolver esta situación. Pero en el fondo, termina siendo repartiendo migajas. Mientras nosotros sigamos aceptando repartir migajas, nos va a pasar lamentablemente que vamos a ir a un barrio, vamos a hacer un campamento, va a estar divino, vamos a volver, nos vamos a seguir encontrando una vez, 2, 3 veces por semana, pero la tristeza de que los gurises y las gurisas, las personas, los colegas y las colegas, sigan metidos en un espacio donde no tienen espacio físico, espacios donde hay violencia, donde se genera violencia, porque si yo no tuviera 8 metros por 4 en mi casa y no tuviera un patio, estaría explotando ahora. Yo hablaba con Serrana, una compañera de trabajo de campamento que también estamos para ahora, que trabaja en la cocina, me decía, en el barrio acá los gurises tienen que salir, se encuentran en la placita, juegan la bicicleta, el fútbol, las manchas, no sé qué, porque no importa el virus, porque si no te mueres apretado, hacinado, de hambre, y no hay vuelta. ¿Qué hacemos con eso? O sea, ¿cuál es la lógica de entrar ahí? Entonces, quisiera, de gente que escribe, que se toma el tiempo para escribir, que tiene ciertas reflexiones, yo tengo mi postura y siempre trato de enriquecerla. Me encantaría que nos dieran como un espacio de reflexión o de análisis, además del que han dado, pero como decir, no, tendríamos que ir por este lugar, porque si no, estamos haciendo una colcha de retazos. ¿Se entiende? Y agradezco profundamente el espacio de reflexión que están proponiendo los compañeros de la Jarana. Muchas gracias. A vos por la pregunta, Raúl. Una sola cosa. Gabriel, Y es que, hace unos años participábamos en el encuentro de recreación que hace la gente del ISTRIL, de graduados en Buenos Aires, y el eje ese año fue la ética de la recreación, hacia una ética de la recreación, y yo traje un tema que bueno, ahí lo habíamos elaborado con los compañeros y las compañeras, que tenía que ver con la incomodidad, y no sé, me lo recordaste, Raúl, y lo comparto con vos, y cómo de alguna manera los que laburamos en esto que es tan amplio y tan heterogéneo lo comunitario, cómo a veces nos ponemos cómodos en la incomodidad, ¿no? ¿Y qué hacer ante eso, no? ¿Cómo disputar, de qué manera? Incomodar a la incomodidad también, ¿no? Incomodar a la incomodidad. Siempre de un lugar cuidado, tierno, pero de qué manera podemos, para no caer en eso, que es un riesgo, por supuesto, que sucede, y es que nos toca la intemperie, ¿no? Los bordes, decía Carmen. Nos toca ahí, en esos lugares, y en esos espacios, y en esos contextos a veces tan desalmados, ¿no? Bueno, estar ahí, transitarlo ahí, de qué manera, y cuando sentimos que nos pusimos cómodos en esa incomodidad, disputarla, ¿no? Incomodarla un poco, de nuevo. Al cierre de la encuesta como... y el jueves, ¿no? Novedad, informaciones. La encuesta y el jueves. La encuesta el jueves, pero no... Perdón. Corto, Raulito, ante todo gracias por participar y hacernos preguntar. La verdad es que vos hablabas de la formación en recreación, la formación de los recreólogos y las recreólogas. A duras penas se ha podido sostener en nuestro país, por suerte, una lucha increíble con el sistema, porque somos parte de un sistema, como decís vos, el sistema mismo que genera la factura. Bueno, estar siendo parte nos llevó muchísimo trabajo, muchísima resistencia y muchísima lucha.
esa lucha nos hizo plantear un montón de cosas, desde cómo fue creada la profesión en nuestro país, que fue un apéndice de la educación física, hacer juegos para entretener o para divertir, hasta la posibilidad de plantearnos durante estos 30 y pico de años que tiene la escuela, la formación, ¿qué estábamos haciendo en esto que vos planteás? ¿Qué animábamos? ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo libre? ¿Qué tiempo libre de qué? Entonces la profesión misma dejó de formar animadores y pasó a formar educadores del tiempo libre, educador de un tiempo que se presume como de no trabajo, incluso en lo inútil, ¿no es cierto? Que es nuestra carrera, lo inútil para el sistema, ¿no? Para la producción. Entonces ahí pienso que aún con serias contradicciones, se trabaja dentro del sistema. Como dice Lucho, el sistema en el que vivimos, sistema en el que estamos, sistema contradictorio. Absolutamente. Por suerte podemos traer la contradicción. Por suerte resistimos a que desaparezca la contradicción. Esa fue la lucha, digamos. Y lo que yo creo que se está haciendo es lo que se puede, como dice Carmen, en estos momentos, con estas posibilidades, con estos recursos, habiendo sido silenciados un montón de veces, habiendo sufrido en carne nuestra propia la dificultad de ser absolutamente transgresores a un sistema que provoca el entretenimiento de gente aburrida, para volver a divertirse, para volver a producir. ¿No? Y ahí está la cuña, y ahí está el quiebre, y ahí está, creo yo, donde podemos meternos, aún con esta contradicción como traes vos, si esto es una pandemia o esto es algo que no fue una pandemia, pero que está, y que es inevitable. Negar eso es irnos directamente a la muerte, que esto hizo Bolsonaro y esto hace Trump. La negación implica otro nuevo negocio. Yo no sé para quién, pero me parece interesante poder plantearnos lo que vos decís. Yo creo que en algún punto la formación replicó la fragmentación que generó la educación formal. Listo, perdón. Me estaba yendo, ¿no? Pero bueno, estamos ahí, Raulito. Bien. Tenemos una pregunta que nos llega por Facebook, Cami Pompini, creo que es así. Me pregunta cuáles son los aprendizajes, me pregunto cuáles son los aprendizajes y experiencias que consideran necesarias en estos momentos. Nos encontramos muy reducidos en espacio de encuentro con los niños y niñas. Para quien quiera agarrar la respuesta. Perdón, algo similar trae acá Andrea, que dice, ¿podremos aprender y enseñar para generar una inteligencia comunitaria tan necesaria después de esta cuarentena? También me parecía que, pienso yo, que puede ir por esa línea, pensando también en la falta y en el después, también. La me echo ahí. Dale, Gabriel, que ibas a contestar. Reinicia el sonido, Gabriel. No se escucha. Perdón. Sí, leí la pregunta. Andrea, ¿no? ¿La pregunta? ¿Es la pregunta de Andrea? Sí. Sí, esa. Un poquito, esa preocupación es la que me motivó a escribir. ¿Qué pasa con nuestra memoria comunitaria en esta realidad? Si es que se quiebra
o si es que la sostenemos y cómo. Yo creo que, aunque no tengo claridad en la respuesta, sí tengo claridad en la pregunta que me hacía antes de esta tertulia, y es ¿cuánta memoria voy a seguir teniendo después del aislamiento o durante el aislamiento? ¿Cuánta memoria con la construcción con otras y otros? ¿Cuánto me va a sostener? Y este está siendo mi trabajo, y las invito a que podamos seguir haciéndolo, que recuperemos la memoria, que no la perdamos, que no nos olvidemos de que fuimos y somos producto de este hacer con otros y con otras, y en estos lazos que plantea Carmen. Ahí hay algo que no podemos dejar de valorar, y que a muchos y muchas de nosotros nos trajo hasta acá, y es nuestra memoria colectiva. La memoria, la historicidad, el no perder de vista las pisadas que vamos dando paso a paso en nuestro hacer con otras y otros. Eso sostiene. Me parece que va por ahí. Buenazo. Nada, un avisito. Están lloviendo preguntas. No, sinceramente no sabemos si vamos a poder dar respuesta a todas, porque por suerte se está dando el diálogo y bueno, tenemos que dar un tiempito más, pero también sobre las 8 estaríamos cerrando. Pero bueno, hay una pregunta para Carmen, que tiene que ver esta idea de nueva normalidad, más allá de su funcionalidad para determinados mecanismos de poder, no constituye en sí una idea reñida con integrar esta pandemia en trayectorias vitales como una circunstancia más. ¿No sería esto más sano? Pregunta Diana. Una de las preguntas un poco para Carmen, que está ahí en el chat. Ya de paso, un poquito al anterior. Dale, 2 por 1. Tomar un poquito una mención a esto de que hace. Sí. A ver, yo, para seguir en lo que hacemos en la vida práctica, lo que estamos haciendo, los que, no sé, me imagino muchos de los que están acá, lo que estoy haciendo yo, los compañeros con los que trabajamos, a mí me parece que nosotros estamos insistiendo desesperadamente, quizás torpemente, quizás ingenuamente, no lo sé, todavía no lo sé, pero creo que estamos insistiendo, capaz que por intereses laborales, hay mucha cosa acá, pero creo que estamos insistiendo en hacernos presente sobre la base de una distinción, ¿no? Una distinción que es así, es una distinción importante, que esta bendita pandemia viene a hacerla todavía más, no sé, a subrayarla, pero que no es propio de la pandemia. Tiene que ver con los lazos humanos, y es que la presencia no tiene que ver con la presencialidad. Son dos cosas distintas. Estar presente en la vida del otro es más. Uno podría decirlo más desde una perspectiva tomando elementos psicoanalíticos, qué sé yo. Es más, es en la ausencia de la presencia, es cuando el otro se va, digamos, en su presencialidad, que aparece una presencia distinta. Es decir, casi en el contrario, es decir, es como decirte, a ver, uno le podría decir a otro, ¿no te vas un poco así? Te puedo buscar y puedo estar contigo, ¿no? Algo así, digamos, ese juego que es propio de los lazos y de los vínculos. La presencia no es lo mismo que la presencialidad. Y el otro puede no estar presencial, pero estar presente. Ahora, esto se ha transformado intentamos desesperadamente hacernos presentes en los lazos que venimos construyendo, las intervenciones, con los pibes, con los equipos. Estamos insistiendo en eso. En la vida práctica eso es lo que yo estoy haciendo, lo que estamos haciendo todos los que trabajamos juntos, qué sé yo, tratando de estar, por la vía que podemos, en el convencimiento de que es importante hacernos presentes.
es importante estar por las formas que podamos encontrar. Eso con respecto al anterior. Y con respecto a esto, a ver, es una pregunta compleja. Yo qué sé, vieron que hay un texto que, Sopa de Wang, no sé si han tenido acceso a esa compilación, es muy interesante porque todos los filósofos de punta, ¿no? Escriben todos ahí. Y algunos dicen que ahora el mundo va a ser uno antes y uno después de la pandemia, otros que dicen, no, escuchame, esto no hay un antes y un después, esto, no hay una nueva normalidad, yo qué sé, estaremos unos días con tapaboca, pero acá la sociedad sigue siendo la misma. Bueno, no sé, me parece que Gabriel decía algo importante. Acá hay que bancar un poco de lo que no sabemos. Hay cosas que yo creo que no las sabemos, no las sabremos más que por sus efectos. Y esto sí la educación sabe, porque la educación, si hay una disciplina que sabe acerca de la importancia de esperar para ver los efectos, es la educación. Porque los mejores efectos de la educación, en general, el educador, están en un futuro del que nunca sabremos. Entonces yo creo que finalmente acá hay mucho de lo que no sabemos, y no sabemos no porque ignoremos, porque no seamos inteligentes, es porque hay cosas que solo las podemos saber en sus efectos. Y de verdad que los efectos de esta pandemia están por escribirse, están por vivirse. Y si esto fue realmente transformador, si en realidad todo continúa, si en efecto, yo no dejo de sorprenderme. Ahora, por ejemplo, estaba un centro juvenil con el que trabajamos en el Abrojo, acaba de mandar su agenda semanal, toda su agenda semanal, de lunes a viernes, de actividades, todas virtuales. Está todo el centro juvenil metido adentro de una planificación que va a salir por acá. Y los pibes van a tener todo tipo de talleres. Van a hacer capoeira, van a hacer un taller de bicicleta, van a hacer un taller de cocina, y todo va a pasar por acá. Eso, qué sé yo, son los manotazos que se van dando. En principio me parecen legítimos. Los efectos de eso los veremos. ¿Que tiene poderes raros adentro? Sin duda. Pero bueno, estamos en un baile que hay que bailar, qué sé yo. Luciano. Qué bueno lo que traes, Carmen, Gaby. Simplemente algunas cositas que me parecen que están buenas, y es que en este reconocer que no sabemos y en este esperar a qué es lo que va a suceder en términos de nuestra práctica, por ahí estar atentas, ¿no? Atentos a esa multiplicidad de información que nos aparece. Justo nombraste lo de la sopa. Primero, no creo que estén todos los filósofos, están todos los eurocentristas. Y cuidado con eso, salvo Raúl Civechi, hay 2 o 3 nomás latinoamericanos. Me preocupa a mí algunos aspectos en torno a esto, ¿no? Inclusive la charla del otro día de Tonucci, que está bárbaro, yo celebro, no es lo mismo que uno diga qué bueno que está el juego con la infancia, que venga Tonucci, lo diga. Pero seguimos ahí, ¿viste? Apostando en cierta postura ante la vida que termina siendo desde otro lugar, ¿no? Yo los aliento a que tomemos las referencias que son más de este lado del mundo, ¿no? Del sur del mundo. Casi 28 años estuvo Mandela preso para construir la emancipación y para salir no de un lugar vengativo, sino de un lugar amoroso, a disputar ese pueblo sudafricano dentro de África. Creo que hay mucho valor. ¿Cuánta gente salió del periodo de las dictaduras militares, las uruguayas, las argentinas, y pudo posibilitar construir espacios alternativos de emancipación, de liberación? Animarnos a eso, ¿no? A esa postura, esa posibilidad, esa pregunta. No sé bien cómo, porque tal cual como dice Gaby, como dice Carmen, saber, el no saber, aparte de un acto de humildad, ¿no? Que la escuela, las casas de estudio en educación comúnmente no la plantean, muy por el contrario.
¿no? Somos los respondedores, no los de las preguntas, y menos preguntas que nos van a mostrar frágiles, endebles, sin ese conocimiento. Por ahí para asumir eso, ¿no? Esa posibilidad de no saber, esa posibilidad de esperar, pero no de un lugar, no de un lugar sin elementos, sin poder nutrirnos. Vamos constituyéndonos, vamos probando, vamos buscando las alternativas, veamos de qué manera. Yo no soy el mismo, el espacio que estamos transitando no somos los mismos en la primera semana de pandemia, de cuarentena. Para nada, o sea, seguimos transitando angustia, ansiedad, desazón, pero hemos podido como posibilitar y posicionarnos de muchas maneras, y termino con esta idea, y la traigo a Rita Segato cuando habla del maternar, ¿no? Quizá la posición feminista, crítica, latinoamericana, como para mirar y mirarnos de otra manera, y constituirnos de otra forma, ¿no? Y eso sale de acá, ese es un planteamiento bastante latinoamericano y está bueno para pensar en nuestras prácticas, no solamente educadores con o sin título. Hay una cuestión acá de aprendizaje y desaprendizaje constante en este tiempo que estamos ahora pensando o no, registrando o no. Creo que hay una enorme oportunidad a transitar, por supuesto, lleno de oscuridades, ni a hablar, a ponerle luces a eso, ¿no? A ponerle luces. Para mí la arte, la poética, nos está posibilitando un acercamiento, ¿no? La naturaleza nos está posibilitando un acercamiento. Hay algo que nos dice la naturaleza que la estamos pifiando como colectivo humano, ¿no? Bueno, por ahora sumar lo que dicen los colegas. Aló, gente. Tendríamos que ir medio que cerrando. Agradecer, en realidad estamos un poco o bastante en deuda con preguntas que nos quedaron en el tintero. Los chats y más se bajan, nos hacemos cargo de hacerle llegar por lo menos las preguntas a cada uno de ustedes. En realidad agradecer la participación. Realmente siempre decimos que la tertulia, no sé si lo dije al principio, de estas tertulias siempre trabajamos sobre algunas certezas, pero sin duda muchas incertidumbres que también nos dejan pensando. Y en lo personal, esto es una cuestión personal, creo que pila de lo que sale de la discusión y de los planteos me dejan reflexiones muy grandes. En lo personal creo que hay oportunidades, y acá la barra mejoró porque siempre tengo la muletilla de la ventana de oportunidad, y esto no escapa de esa realidad. También algunas certezas de que nos falta el encuentro, pero también hay algunas de estas propuestas que tengo la percepción de que vinieron para quedarse y que nos dan oportunidad. La virtualidad nos generó esta oportunidad concreta de encontrarnos hoy aquí, y quizás mucha de la gente que está acá no nos encontraríamos si fuera presencial. Entonces, nada, recordar eso o visualizar eso como una oportunidad me parece interesante. Recordar que el jueves seguimos con la última tertulia de este ciclo, que tiene que ver con el ocio y el tiempo libre, en tiempos de pandemia, y vamos a tener 4 invitados de lujo, no se los contamos, vean, les va a llegar la invitación si ya no les llegó, pero nada, de vuelta agradecer a los exponentes, también la posibilidad de tener intérprete, que Dayana nos ha dado terrible mano, y espero que descanse, porque la verdad que hablamos mucho, hablaron mucho. Y por otro lado, contarles que ya les mandamos la encuesta por el grupo de Zoom y también el chat de Zoom y de Facebook. Y nada, no sé si me olvido algo, Lita, apuntame por favor. No. ¿Qué hay? Está. Queda importante, no me voy a olvidar que queda la tertulia grabada en Facebook, y después va a estar colgado en el canal de YouTube del Abrojo. Y bueno, eso es un poco la idea, agradecerles a todos nuevamente. Y bueno, nos vemos el jueves. Muchas gracias. Quería preguntar algo. Diga. ¿Puedo?
¿Cómo no? No, que ahí están preguntando en el chat cómo hacer para tener lo que dijimos. Y yo les contaba que mandé a la jarana lo que escribí por mail, pero no sé. Se las hacemos hacerlo llegar por chat. a los correos, ¿les parece? Ahí va. Le mandamos Listo. también los links de Lucho y el libro de Carmen. Le mandamos ahí. ¿Les parece? Bueno, gente, muchas gracias. Sí. Gracias. Gracias a ustedes. Jarana, gracias, Carmen, Gaby. Gracias, Jarana. Un placer. Abrazos. Gracias a gente todos. enorme. Salud, salud. Chao. Chao. Gracias a todos. Chau, chau. Chao. Gracias, desde Mendoza, gracias. La República de Mendoza.